Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, Señor, o por este día. Gracias porque es una nueva semana, empezó ayer, pero, Señor, en este día también sentimos tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre Santo, porque no estamos asustados, no estamos corriendo, no estamos apresurados. Como dijo Daniel, Señor, la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Pero hablando de los impíos, no de tus hijos descansan en ti, Señor. Y gracias por este tiempo que nos das, Señor, para poder estudiar tu palabra, porque tu palabra es nuestra presa, Señor. Si bien es cierto, no podemos congregarnos como iglesia, lo cual anhelamos, pero aún así, Señor, podemos compartir con los hermanos, Padre, tu palabra bendita. Te pedimos, pues, la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir hoy, qué nos quieres enseñar hoy, Señor. Y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar. Vamos a leer por bloques, ¿no? Antes yo leía todo, pero para no perdernos, vamos a leer por bloques. Y conforme a los bloques nos detenemos en los puntos que son bien importantes y son de necesidad para estudiarlos bien y poder entender el marco del contexto y las circunstancias que pasaban en esos tiempos, ¿no? Ya expliqué en otros estudios que es bien difícil resumir en algunos versículos, en pocas oraciones, un cuadro histórico de 1 o 2 días. Es imposible. Los evangelistas han tratado de resumir. Pero aquí le vamos a dar un marco referencial, ¿no? Teniendo diferentes bases para el estudio, ¿no? Usamos el método de estudio inductivo, usamos concordancias, usamos comentarios, usamos libros que incluso son paralelos a los cursos, a los estudios bíblicos, ¿no? Como historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos siendo bastante detallistas en todas las cosas que comprende lo que estamos leyendo ahora, o lo que vamos a estudiar ahora. Entonces vamos a empezar con el capítulo 3, ¿ya? Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6 y entramos al estudio. Capítulo 3 de Juan dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, en la narrativa de Juan, ¿no? De frente salta de una situación de las bodas de Canaán y de todo lo que hizo en Capernaum, que descendieron, no estuvieron allí muchos días, y de frente dice: había entre los fariseos uno que se llamaba Nicodemo y vino él de noche. Su narrativa es como tratar de enfatizar los momentos más importantes de relación personal que tuvo Jesús con algunas personas, en donde a través de esas relaciones personales Jesús habló verdades espirituales reveladoras, ¿ok? Que básicamente es la esencia de nuestra enseñanza. Entonces, para poder entender lo que Jesús le está diciendo o cómo Jesús aborda la conversación con Nicodemo, vamos a estudiar básicamente el concepto general. Ya lo he venido mencionando en los estudios anteriores acerca de los fariseos, pero ahora vamos a puntualizar un poquito más. ¿Saben para qué? Para que entendamos la mente de un fariseo y para que entendamos cómo es que Jesús, ¿ya? Interactúa con una persona con una mentalidad como la de un fariseo. Entonces, hablando de los fariseos aproximadamente surgieron en el periodo del Segundo Templo, en la reconstrucción del Segundo Templo, que fue básicamente por mano de Zorobabel. Lean los libros de Esther, de Esdras, y Nehemías. Esdras y Nehemías narra esta historia de la reconstrucción del templo. Entonces, los fariseos de alguna manera se consideraban herederos de las tradiciones de Esdras, ¿ya? Y en Esdras veían como una especie del fundador de una religión que era, digamos, ustedes saben, el pueblo de Israel era un pueblo con un gobierno teocrático, pero dentro de este gobierno teocrático empezaron a surgir algunas sectas, algunos movimientos de diferentes corrientes doctrinales. Entonces, los fariseos atribuían que ellos descendían básicamente de la doctrina, o digamos así, de lo que fundó Esdras, ¿no? A quien veían como el fundador de su judaísmo, ¿no?
y después de Moisés. Entonces ellos aceptaban la llamada ley oral, básicamente, es decir, la ley que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y toda la Torá, tenían como fundamento toda la Torá, como todo el fundamento de su fe. Creían también, ojo, los fariseos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos, que no creían en la resurrección, ¿no? Y creían también que Dios recompensaba en esta vida y en la vida posterior, es decir, en la resurrección, ¿no? Los fariseos también aceptaban la predestinación, ¿no? Algo que el pastor mencionó en la tarde, ayer en la tarde, cuando hicieron alguna pregunta acerca de que tuvo que hacer referencias acerca de este grande conflicto que existió desde el siglo XV, ¿no? Calvinismo versus arminianismo, ¿no? Entonces, básicamente los fariseos también aceptaban la predestinación como compatible con el libre albedrío. O sea, ellos no se hacían drama. Para ellos, Dios elige, pero también el hombre es libre de rechazar esa elección, ¿no? Y tenían también la determinación de usar la ley como solución para todos los ámbitos sociales de la nación. O sea, los fariseos eran como, digamos, los tutores de que todo tenía que hacerse a través de la legalización de la ley. Es decir, la ley tenía que mandar en toda la nación, en todos los aspectos sociales de la nación. Entonces los fariseos creían en un Dios omnipotente, creían que era omnipresente, creían que era todo justicia, todo misericordia, ya que amaba a sus criaturas, pero que también exigía que los hombres vivieran y anduvieran en sus caminos. Entonces, Dios no podía ser concebido en forma antropomórfica para un fariseo. Para los fariseos Dios era espíritu, pero no concebían la idea de que Dios era un hombre o podía ser un hombre o tenía forma humana. Entonces, no lo podían concebir así. Cuando tenían que mencionarlo incluso, cuando tenían que mencionar la palabra de Dios, incluso preferían llamarlo en los términos como el creador del mundo o su divina presencia. Y para divina presencia hay una palabra que ellos usaban que era el Shekinah, que básicamente esto se describe cuando Salomón, después que construye el templo, el primer templo, la gloria de Dios descendió y los sacerdotes no podían ministrar porque la presencia de Dios era tan densa y tan visible que había como un humo que llenó todo el templo, y a eso le llamaron Shekinah. Entonces los fariseos interpretaban, ¿no?, de esta manera, que cada vez que encontraban el nombre de Dios decían la presencia de Dios, la divina presencia o el Shekinah, ¿no? Ahora, el nombre de los fariseos viene de una palabra aramea, que la palabra es parash, ¿no?, que significaba los separados, ¿no?, aquellos que se separaban, es decir, o los kadosh, los santos, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, eran el grupo religioso más sobresaliente de la época de Jesús. Se llamaban así porque ellos se creían el resto, ser el resto de los escogidos, como diríamos ahora coloquialmente, la última Coca-Cola del desierto, los que tenían la verdad en la mano, ¿no? A diferencia de los saduceos, ¿no? Los saduceos estaban más inclinados a las cuestiones políticas, ¿no?, de la nación, ¿no? Y conjuntamente tal vez con los celotes, ¿no? Y los esenios, bueno, ya hemos dicho, los esenios también eran como ascetas que estaban ahí en los monasterios, apartados de todo, porque pensaban que así eran más santos. Entonces se llamaban así, acabo de decir, porque se creían el resto de los escogidos de Dios para la salvación. Entonces la verdadera comunidad mesiánica, ¿no?, que en el día del juicio sería la primera en ser salvada. Esto es lo que creían los fariseos, ¿ya? Entonces se consideraban como los separados, ¿no?, especialmente en el sentido de los que se apartan para no contaminarse. O sea, por eso es que los fariseos no tenían un contacto tan estrecho con el pueblo. Cuando ellos practicaban o enseñaban, los fariseos eran muy, digamos, selectivos, eran demasiado excluyentes. O sea, no tenían una concordia con el pueblo, no se mezclaban con el pueblo. Por eso vemos que cuando Jesús estaba con diferentes personas, los fariseos los juzgaban y decían, si fuera profeta no sabría con quién están dando porque se mete con pecadores y prostitutas y borrachos. Los fariseos no se mezclaban, tenían este concepto de la santificación, evidentemente por la separación. Entonces, sin embargo, podemos ver que el Señor Jesús no criticaba directamente tanto la doctrina de los fariseos, y esto es importante notarlo, sino la hipocresía de los fariseos. Es decir, los fariseos sí enseñaban lo que de alguna manera la ley de Moisés estipulaba, ¿no?, pero eran hipócritas. ¿Por qué? Porque no hacían lo que enseñaban. Entonces, en efecto, Jesús varias veces recomendaba a sus seguidores que guardaran e hicieran todo lo que los fariseos enseñaban, pero que no copien su comportamiento, porque ellos solamente hablaban, pero no decían. Entonces, en términos doctrinales, eran considerados una secta dentro del judaísmo. No todo el pueblo que habitaba Judea, Jerusalén, Samaria, y Capernaum, todas las ciudades de la época de Jesús,
eran fariseos, ¿ya? Y algunos que tampoco tal vez eran religiosos, simplemente como ahora, ¿no? O sea, no todos son practicantes de la religión, entre comillas. Entonces, no todo el pueblo de Israel era fariseo. Los fariseos eran digamos, una organización, una cúpula, algunos los consideraban como una secta. Entonces, no todo Israel estaban de acuerdo con ellos. Y es importante notar lo que, por ejemplo, Jesús dice acerca de los fariseos en Mateo 23, del 1 al 7. Y lo voy a leer, ¿saben por qué? Porque quien se acercó a Jesús para preguntarle algunas cosas espirituales fue justamente un fariseo. Y Jesús va a hablar con este fariseo. Pero miren el concepto que tenía Jesús de los fariseos. Mateo 23, del 1 al 7 dice, lo leo rapidito. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en el estudio, ¿no? En los estudios de Moisés. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias, sus adornitos que tenían ellos, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. O sea, Jesús está describiendo acá el comportamiento en general de los fariseos. Jesús creció en su ciudad, en Nazaret básicamente, ¿no? Después de mudarse de Belén, porque nació en Belén, ¿no? Y se mudó a Capernaum, su centro de operaciones, pero él siempre vio a los fariseos desde que era niño. Los conocía muy bien, conocía lo que hablaban y lo que hacían. Así que esta descripción que Jesús hace no es porque nadie se las dijo, sino porque él mismo observaba el comportamiento de los fariseos. Ahora, notemos ya que la Biblia no da información acerca de quién es Nicodemo. Vamos a hablar de Nicodemo ahora. O sea, la Biblia no dice quién era Nicodemo, simplemente dice uno principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo. ¿No es cierto? Entonces, no tenemos información de quién era, de qué familia procedía, ¿no? Etcétera. Pero por la narrativa de Juan hay dos eventos más en donde aparece Nicodemo. Por ejemplo, en Juan 7:50, ¿no? En donde Nicodemo de alguna manera lo defiende frente al Sanedrín, cuando él dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin primero haberle escuchado? ¿No? Como tratando de abogar, ya después de que había conversado con Jesús, por supuesto. Y también en Juan 19:39, narra que fue Nicodemo quien trae mirra para la sepultura de Jesús cuando ya recogieron el cuerpo de Jesús y lo estaban embalsamando para sepultarlo en la tumba. Entonces, de alguna manera puede ser, algunos creen, ¿no?, que se hizo creyente, pero por temor a los fariseos no lo hacía público. Después de la conversación que tuvo con Jesús, que vamos a leer ahorita, ¿no? O que ya la leímos, pero la vamos a estudiar, ¿no? Entonces, porque de repente tenía vergüenza y además era un maestro y miembro del Sanedrín, era el Sanedrín, ya hemos estudiado que era el concilio de los gobernantes judíos, ¿no? Y tenía un puesto de autoridad, porque dice un principal entre los judíos. Ahora, llamemos la atención en esto. ¿Por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿Por qué de noche? Hay varias preguntas acá. Por ejemplo, ¿acaso tenía miedo? ¿No? O de repente era la hora acostumbrada de las visitas, según ellos, ¿no? O de repente quería pasar un tiempo sin interrupciones con Jesús para que nadie moleste, ¿no? Sin las distracciones de las multitudes que siempre estaban apachurrando al Señor, ¿no? O sea, no sabemos por qué vino de noche. Pero en mi opinión, ¿no?, personal, en una opinión personal, para mí es que él tenía miedo de su reputación. ¿Por qué? Porque es difícil para un líder reconocido tener que humillarse y que lo vean reconociendo que al menos Jesús es alguien importante. Entonces, de hecho, él ya había visto que Jesús había hecho varios milagros. Incluso había visto la limpieza del templo, ¿no? Y él reclamaba, y él había escuchado que Jesús había dicho, la casa de mi padre. Entonces, para Nicodemo era algo raro. Este profeta, entre comillas, era una cosa rara. Por eso que él decía, no, tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él. Entonces, en el versículo 2 que acabamos de leer de Juan 3, cuando dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué está diciendo, no? O sea, de hecho, esta es una declaración de un reconocimiento con poco entendimiento. ¿Por qué? Porque él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Simplemente como un maestro, nada más. Entonces, como ya hemos visto, el concepto de un Mesías divino no estaba tan claro para los religiosos de la época. ¿De acuerdo? Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un libertador político. O de repente ese tal vez, o ese sabemos, ¿no? O sea, o ese podemos entender, ¿no?,
Lo dijo en nombre de varios fariseos, porque de repente ya había conversado con algunos de ellos y algunos de ellos le habían dicho seguro, Nicodemo, ¿por qué no vas tú a conversar con él? A ver de qué se trata el asunto, o por qué está enseñando y qué enseña. Entonces podemos concluir de que ellos pensaban que Jesús era algo especial, o también podemos ver de que de repente dijo, sabemos que has venido de Dios en un sentido comunitario, es decir, en un sentido de que hablaba como cualquier judío, ¿no? Por ejemplo, nosotros los peruanos sabemos que Argentina está en el sur, algo así, ¿no? Pero sea cual fuera la pregunta que él hizo, en realidad, perdón, tenemos que entender lo siguiente. Nicodemo no preguntó nada. Nicodemo simplemente dijo, sabemos que has venido de Dios, porque ninguna persona que no viene de Dios puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aunque Nicodemo no hizo una pregunta, Jesús responde de una manera que lo deja con los ojos de huevo frito. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús pareciera estar fuera de enfoque. O sea, fuera de lo que Nicodemo le estaba preguntando. Pero en realidad no está fuera de enfoque. Jesús le está diciendo que a menos que no nazca de nuevo, Nicodemo no puede comprender las cosas que pertenecen al reino de Dios. No va a poder entender lo que Jesús tiene que decirle. Entonces, Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Algo así como para estamparlo contra la pared, ¿no? Ahora, en el griego, nacer de nuevo se puede traducir también nacer de arriba o nacer de lo alto. Entonces, esto implica no una transformación ni una adaptación o restauración de la persona, y aquí hay que hacer diferencias radicales. Nacer de lo alto, implica ser engendrado por el Espíritu Santo. En otras palabras, ser dado a luz en el seno de Dios. ¿De acuerdo? En otras palabras, por la acción creadora del Espíritu Santo, tú eres recreado. Eres una nueva creación. Eres una nueva criatura. El Espíritu de Dios se une a tu espíritu y la naturaleza divina es impartida al ser humano, al hombre, en el nuevo nacimiento. Y esto es importante notarlo. Jesús le está hablando de una verdad intrínseca, necesaria. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver, ni entrar, ni entender el reino de Dios. Y solamente Nicodemo había argumentado, yo creo que tú vienes de Dios porque haces bastantes señales y milagros y manifiestas poder. Si Dios no está contigo, entonces ¿de dónde viene esto? Y Jesús le está argumentando de esta manera. Ahora, ojo, no es que nosotros somos divinos. Y esto hay que dejarlo bien en claro. El cristiano no es divino, pero en él reside el Espíritu Santo, que lo ha regenerado y lo está conformando a la imagen de Cristo, ¿no? Lo ha recreado. O sea, no somos, como dicen algunos por allí, que para mí es una blasfemia, es una herejía aberrante, que somos Jehová Junior. Por ahí alguien dice, busquen en la red, que si Dios se llama Jehová, entonces nosotros somos Jehová Junior. Es una aberración. No puede ser, es imposible. Nosotros somos creación de Dios, no somos dioses. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Leamos 2 de Pedro 1, de 3 al 4, que dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, acá Pedro está diciendo que somos participantes de la naturaleza divina, pero no somos divinos. Y esto hay que sacarlo bien, porque ahí se entrelaza con la confesión, con la doctrina esta de la confesión positiva, de que todo lo que tú declaras se logra porque tú tienes el poder que Dios tiene también. Y te la pasas gritando y declarando y hablando tonterías. Y esto es antibíblico, totalmente. Entonces, volviendo al punto, aparte del nuevo nacimiento, Jesús le revela algo que muchos pasan desapercibido. Y es esto, Jesús menciona el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. Entonces, un reino tiene una constitución, tiene una naturaleza en donde reina un soberano, básicamente el rey. Todas las cosas en este reino proceden de este rey y son para este rey. Un reino se refiere también a la esfera, la imagen de lo que el reino representa. Entonces, las características y el estilo que conforman su naturaleza, el ámbito o la atmósfera en la que se percibe
o se reside en este reino. En este reino los distintivos legales y la buena voluntad de aquel que gobierna son la prioridad. Entonces Jesús está revelando que hay un reino del cual Él es el Señor. Y cuando Nicodemo le dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, Jesús le dice, hay un reino. Y en ese reino hay un rey. Pero tú no puedes entender, ni vas a entender todas las cosas que competen a este reino si no naces de nuevo. Eso es lo que está pasando. Por eso que la respuesta de Jesús es un poco como desenfocada al argumento o a la pregunta, se pudiera decir, de Nicodemo. Entonces, con esta respuesta que tú le estás diciendo a Nicodemo, que hay una realidad que Nicodemo ignora y que no puede conocer a menos que nazca de nuevo. Ahora, en el versículo 4, Nicodemo argumenta de manera racional. Dice, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse nuevamente esto? Yo imagino la mente de Nicodemo, ¿no? ¿De qué me está hablando? No entiendo. ¿Por qué me dice que tengo que nacer de nuevo? O sea, ¿de qué me estás hablando? No entiendo. En su mente, por supuesto, ¿no? Entonces, él argumenta y dice, ¿cómo puede hacerse esto otra vez? Entonces, está claro que en la mente de Nicodemo, pues, estaba cerrado, estaba velado toda esta verdad espiritual. Entonces, él está diciendo que de repente podría meterse otra vez al vientre de su madre y nacer. O de repente, mirándose a sí mismo anciano, de repente, ya no tengo chance, ya fui, ¿no? Entonces, y hermanos, este es el gran problema de la religión. Ya estudiamos lo que creían los fariseos, y Nicodemo tenía toda su doctrina en la cabeza, bien estipulada, bien parametrada. Jesús le habla de cosas espirituales y él está perdido. Entonces, ese es el problema de la religión. Tratar de entender de manera racional, ¿ya?, la revelación de Dios. Y es el problema grave que siempre sucede a lo largo de la historia. Han racionalizado a Dios. La teología sistemática ha proyectado una imagen de un Dios que no es lo que enseña la teología sistemática. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado cuando estudiamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque desnaturalizan las verdades de Dios y el carácter de Dios e imputan a Dios un temperamento, un carácter o una voluntad que no tiene, ¿no? Y eso es imposible. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos lo son. ¿Por qué? Porque está el albedrío. Entonces no podemos encerrar este concepto bajo la soberanía. Bueno, Dios se alegra en condenar a aquellos que están en el infierno. Es absurdo. Esto trastoca la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la religión lo hace así. Un mal entendimiento de la religión imputa a Dios cosas que no proceden de Dios. Y esto hay que entenderlo. Nicodemo reconocía que Jesús, en un sentido, había venido de Dios, pero no comprendía que Dios mismo podía estar sentado con él conversando allí. En su corazón, Jesús era un profeta radical, porque lo había visto limpiando el templo, ¿no? E incluso había escuchado en la casa de mi padre. Pero aún así Nicodemo lo llama maestro. Y al llamarlo maestro era un título de honor que se le otorgaba a los que eran probos reconocidos, ¿no? Incluso a aquellos que ya habían evidentemente pasado por algunos estudios para ser llamados maestros. Era una cosa bien interesante. Entonces Jesús le está revelando a Nicodemo que no hay otra opción, sino que si no quieres o no puedes nacer de nuevo, no vas a ver este reino. Entonces es necesario nacer de nuevo. En el versículo 5 Jesús le da más información de lo que tiene que ocurrir para que alguien pueda entrar a este reino. Y es lo siguiente, una persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Jesús dijo, si no nacéis del agua y del espíritu, no puedes entrar a este reino. Entonces, hablando del agua, hay algunas posturas cristianas, por supuesto. Por ejemplo, que algunos piensan que el agua se refiere al nacimiento natural. No es tan descabellado, porque nosotros los seres humanos estamos dentro del líquido amniótico y nacemos del agua, ¿perfecto? ¿No? Y el espíritu, bueno, se refiere al espíritu. A otros piensan que el agua se refiere a la palabra de Dios, como está en Efesios 5:26, que dice que nosotros hemos sido lavados, limpiados por el lavamiento del agua por la palabra. Y también hay algunos que creen que se relaciona con el bautismo como parte esencial de la regeneración. Pero este último punto no es tan bíblico que digamos, porque el bautismo es una obra. En todo caso, tendríamos que preguntarnos qué pasó con el ladrón que estaba en la cruz. Él no se bautizó, pero sin embargo es salvo, porque Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cualquiera sea la interpretación de acerca de nacer de agua o nacer de espíritu, el asunto pasa por la necesidad ineludible de nacer en o hacia dentro de este reino para poder entrar y conocerlo. En el verso 6, Jesús refuerza la idea de la diferencia entre el nacimiento natural y el espiritual. Es decir, cuando él dice lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, la palabra griega carne, para carne, en el griego es sarx, ¿no? Y es el nacimiento humano. Todos hemos nacido así, pero con la herencia de Adán.
Es decir, nacemos muertos espiritualmente. Cuando uno recibe a Jesús con el consentimiento racional y voluntario, el Espíritu Santo ingresa al creyente y lo recrea, lo regenera en sí mismo. Es decir, Dios nos engendra en el Espíritu Santo y nos da a luz en Cristo. Es interesante. Por eso es que nosotros somos llamados también hermanos de Cristo. En Hebreos 2, del 11 al 12 dice así: porque el que santifica y lo que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y esto es un honor, elevarnos a la categoría de ser hermanos de Cristo por haber sido nacidos en Dios, nacidos de lo alto. Pablo recalca también esta verdad del nuevo nacimiento en 1 Corintios 6, 17, ¿no? Cuando dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Te habías dado cuenta de eso, hermano, hermana? Tú y el Espíritu Santo son uno. Por eso es que no podemos, digamos, vivir una vida en la carne. Tenemos que practicar la santidad. No hay ninguna relación entre el nuevo nacimiento y el nacimiento natural. No existe, ¿no? Ya Juan en el primer capítulo nos ha dicho de que somos engendrados no de voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. Y esto nos otorga el derecho legal. Ojo, ser nacidos en Dios nos otorga el derecho legal, ¿no? Y nos coloca como ciudadanos del reino y como participantes de ese reino, pero también como los dueños del reino. Sí, así es, como lo escuchan. Vamos a leer lo que dice en Daniel 7:18, ¿no? Después, una visión que estaba teniendo Daniel, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días, que se comprende que es Dios, ¿no? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos del Altísimo recibieron el reino. Por eso es que Pedro dice bien claro: nosotros somos reyes y sacerdotes. En Apocalipsis, Juan mismo nos relata que la iglesia, es decir, los santos en Cristo, heredan el reino. Apocalipsis 26. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22:5, perdón. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz ni de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. O sea que el reino es para sus hijos. Continuamos avanzando, hermanos. Desde el versículo 7 vamos a leer, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Y es un discurso que está continuando Jesús cuando está hablando con Nicodemo. Nicodemo está con sus ojos de huevo frito, escuchándole. Versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, acá Jesús continúa en el versículo 7 con: no te maravilles, o no empieces a maravillarte, como está en el original, ¿no? De que te dije: os es necesario hacer de nuevo. A Nicodemo todo esto le parecía sumamente extraño, sumamente raro. Nicodemo estaba acostumbrado a la idea de salvación por medio de las obras de la ley, ¿no? Por un acto del hombre y por el esfuerzo que debemos hacer para ganar el favor de Dios. Porque como todo fariseo pensaban que la justicia venía por medio de las obras. Además, el fariseísmo no enseñaba una salvación concreta en el hoy. El fariseísmo enseñaba una salvación futura, ¿sí? ¿No? Una salvación sociopolítica de hegemonía territorial. Es decir, según los fariseos, el Mesías era un salvador, un rey político que iba a establecer la doctrina de Moisés en todo el mundo, y en Jerusalén iba a establecer a Jerusalén como la nación gobernante de este mundo, ¿no? Pero no entendían ni conocían el plan de Dios para salvación de los gentiles. Ellos hacían prosélitos, o sea, convertían a los gentiles al judaísmo, pero los reclutaban para que guardaran la ley de Moisés y nada más. Sin embargo, Jesús vino a establecer su iglesia aparte de la ley. Y este es el misterio que estaba velado para ellos y que fue revelado por medio de la doctrina apostólica, ¿no? Del apóstol Pablo, básicamente, la salvación de los gentiles.
Entonces, cuando dice, os es necesario nacer de nuevo, es una realidad intrínsecamente excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el nuevo nacimiento no lo opera el hombre porque no puede. Es una acción del Espíritu Santo. El hombre solo recibe este regalo a condición, ojo, a condición de reconocer a Jesús como Salvador y Señor. Por lo tanto, no anula la voluntad y el albedrío del hombre de recibir este nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque muchos rechazaron a Jesús, ¿no? Entonces Jesús usa ahora una analogía del nuevo nacimiento usando un ejemplo del mover y los efectos del viento. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Interesante. Entonces, la palabra donde dice, y el viento sopla de donde quiere, viene del griego tselo o etzelo, que significa preferir, querer, voluntariamente, voluntario, desear, etc. Entonces, esto expresa la capacidad del viento. ¿Cuál es esa capacidad? Que nadie lo puede controlar. Amén por eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace lo que quiere. El Espíritu Santo es el Señor. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces, la analogía puede hacer referencia a que el nuevo nacimiento se opera en un momento en el que el hombre ni siquiera puede darse cuenta. Jesús le dice, mira, un nacido de nuevo es así como el viento. Tú ves que sopla, o sea, tú no puedes ver de dónde viene ni de dónde va, pero ves que mueve los árboles, ¿no? Escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va y tampoco lo puedes ver. Algo así es el que nace del Espíritu, el que nace de nuevo, como tratando de bajarse al nivel de Nicodemo para explicarle qué era el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, ¿no? El nuevo nacimiento es algo invisible, no podemos verlo, ¿no es cierto? No podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, pero sin embargo se puede manifestar los efectos de este nuevo nacimiento por medio de las obras que un cristiano hace. Ahora, es interesante notar lo siguiente. Para el viento se usa la palabra neuma en griego, que se traduce tanto viento como espíritu. Entonces, esto es interesante porque el viento, como al Espíritu Santo, no lo podemos ver nosotros, ¿no? Y tampoco podemos percibir en qué momento sucede la operación de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Sin embargo, los efectos del nuevo nacimiento se pueden evidenciar por medio del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. De allí que nosotros podemos hacer una diferencia entre nuevo nacimiento y conversión. Muchas veces dicen, yo me convertí. Está bien, no hay problema con eso. Pero el nuevo nacimiento ocurre una sola vez, pero no sabemos en qué momento, ¿no? Sin embargo, la conversión puede llegar a ser un proceso en el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la persona está viciada por algunos pecados que necesitan tiempo para renunciar a esos pecados. Entonces, una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es la conversión. La conversión es un proceso que dura en el tiempo, tal vez puede durar años, ¿no? Pero el nuevo nacimiento es instantáneo. Entonces no podemos saberlo, solo Dios, así como en el viento, en la analogía que Jesús le pone, ¿no? Como el viento no podemos entenderlo, pero sí o sí tiene que haber primero un nuevo nacimiento para que haya una conversión. De lo contrario, la conversión no puede suceder. Versículo 9, en el versículo 9, Nicodemo volvió a hacer una pregunta sobre el mecanismo del nuevo nacimiento, pero Jesús ya no le contesta directamente, ya. Porque se da cuenta Jesús que Nicodemo no está entendiendo. Entonces lo que hace es enfocarlo en la realidad de que el Mesías es el único que puede introducirlo a esa realidad que Nicodemo no conoce. Jesús le hizo ver que aunque Nicodemo era un maestro, conocía prácticamente nada respecto a la esfera de lo espiritual. El versículo 11 muestra un elemento para un estudio más detallado. ¿Por qué? Porque Jesús habla en plural. Y esto nos llama la atención, ¿sí? ¿Por qué Jesús dice en el versículo 11, bien claro, Jesús dice así, ¿no? De cierto os digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando en plural? Algunos argumentan que él y Nicodemo no estaban solos y que tal vez estaban con el apóstol Juan, y es el que hace la narrativa. Otros piensan que hace referencia al testimonio de Juan el Bautista, o sea, hablando de que Juan estaba tan de acuerdo con Jesús en todo este propósito, ¿no? Y debido a eso es que Nicodemo, porque había visto escuchar tanto a Juan como a Jesús, ese era el propósito, y tal vez otros opinan que está hablando en plural de majestad, ¿no? Como hablaban antiguamente en esa época, ¿no? Y por último, otros que se refiere al bautismo, lo cual ya dijimos no necesariamente puede ser eso, porque el ladrón fue salvo sin bautizarse. Ahora, en el versículo 12,
Jesús le demuestra que por más que le hable de cosas espirituales, nadie tiene la capacidad de entenderlas, pues aún hablando de cosas que son de índole terrenal, los religiosos de los fariseos no las interpretan ni las entienden bien. Es importante notar eso. Entonces es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino espiritual en donde Dios opera. Jesús dice, les he dicho, lo que significa que se está refiriendo a los diferentes grupos religiosos a quienes Él ya le ha hablado en ciertas ocasiones. En la purificación del templo, por ejemplo, los religiosos vieron cómo Jesús hizo lo que hizo, ¿no? Y llamó al templo la casa de mi Padre. Ahora, en el versículo 13 que acabamos de leer, ¿no? Jesús deja claro que lo que está hablando lo habla porque Él ha descendido del cielo y ha visto y sabe lo que hay allí. Jesús dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y se atribuye otro título, que es un título de divinidad para Cristo. Además, en varias ocasiones Jesús enseñó que el Padre que está en Él es el que hace las obras, es decir, los milagros. Y estamos disertando acerca de que por qué Jesús habló en plural, ¿no es cierto? Miren lo que dice Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús está ahí, pero Él dice que el Padre está dentro de Él. Entonces, ¿está en el cielo o está dentro de Él? Omnipresente, pues, es Dios. Por consiguiente, debido a que el Mesías no solo es el Salvador de Israel y del mundo, Jesús le trata de mostrar la evidente realidad de la unidad en la deidad. Jesús está mostrando al Elohim del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:1 dice bien claro Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Y Jesús vuelve a hablar acá igual. Lo que sabemos y lo que hemos visto testificamos. Y después le dice, ojo, nadie lo sabe sino solamente el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo. Le está diciendo básicamente, a quien tienes al frente tú es el Mesías. Es cuestión tuya de creerlo o no creerlo. Miren lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, qué maravilla. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que Pablo expresa aquí en Colosenses es capital. Es decir, todo el ser de Dios estaba contenido en Cristo. Y leemos también en Juan 16:7 que dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué el Consolador no podía venir? Porque el Consolador estaba dentro de él. ¿Sí? Y Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este evento de Juan 20:22 sucede cuando ya Jesús había sido resucitado y se encontró con sus discípulos en un momento y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y en ese momento nacieron de nuevo los discípulos. Entonces estos versículos demuestran que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como está en 2 Corintios 5:19. Entonces podemos concluir que Cristo estaba hablando en plural para revelar que el Mesías es divino y es Dios como lo es el Padre y también como lo es el Espíritu Santo. Seguimos avanzando, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Vamos con el versículo 14 al versículo 18. Y continúa Jesús diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, repito, todo aquel, no solo algunos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, para entender este contexto de lo que Jesús está diciendo, vamos a explicarlo rapidito. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿de qué se trata esto? En un incidente cuando ellos estaban en el desierto, esto lo encontramos en Números 21. Voy a leer los versículos para que ustedes lo tengan claro. Números 21 desde el versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, es decir, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, para variar, ¿no? Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8 del capítulo 21 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. De ahí es donde la medicina toma su simbología, ¿no? Esa serpiente envuelta en una estaca. Y esto es interesante porque Jesús le dice, lo remonta al futuro. En teoría Nicodemo ya reconoce esta historia que le está narrando a Jesús cuando dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Entonces Jesús trae este paralelo, este ejemplo, esta analogía, para que Nicodemo entendiera el cuadro completo de que por qué había venido el Mesías. Entonces la tipología de la serpiente era un símil perfecto para que se entendiera que la salvación no solo de los judíos, sino de todo aquel que crea, con solo creer es en su nombre. Y esto es interesante. En el desierto los hebreos solo tenían que voltear y mirar a la serpiente para ser sanados y no morían por el veneno de las serpientes. Es un poco fácil, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con el sacrificio de Cristo. Solo nos basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús y recibirlo como Salvador y Señor. Esto revela la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo por medio del cumplimiento de la religión. Un concepto muy arraigado en la mente de Nicodemo. Nicodemo sabía que él podía salvarse por hacer cosas y obras de justicia, pero Jesús le dice, no, no es así. Entonces, parece fácil, ¿verdad? Simplemente mirar a la serpiente y eran sanados. Y ahora simplemente es mirar a Cristo y ya ser salvo. Pero no es así de fácil. Es necesario morir. Jesús dijo bien claro, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Implica un sacrificio por parte de nosotros. Ahora, en el versículo 16 Jesús revela el amor del Padre de una manera especial y personal. Dios ha mostrado su amor para cada uno de nosotros al mandar a morir a su Hijo en nuestro lugar, para que nosotros, al creer en ese sacrificio sustitutorio, seamos justificados y salvos eternamente. Ahora, cuando se refiere al unigénito, ¿ya? Esto es algo que a los testigos de Jehová les duele el oído cuando lo hablamos, ¿no? No indica el primer hijo creado, significa el único hijo de ese género. O sea, Dios solo tiene un solo hijo en el género de Jesús, que es divino, que es Dios. Entonces, esto viene en el griego monógenes. Entonces, Jesús no es después del Padre, es coigual con el Padre. Por eso Juan se atreve a decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la frase en griego dice básicamente ton monógenes, que significa el solo o único de ese género. No es que Cristo fue creado. Ahora, en el Antiguo Testamento ya aparece esta revelación en Proverbios 34, por ejemplo, cuando dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién movió las aguas en su mano? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su Hijo? Interesante, ¿no? Eso está en Proverbios 34. Entonces ya en el Antiguo Testamento la figura del Hijo de Dios era conocida, pero era mal interpretada por algunos religiosos. El pueblo de Israel se creía que era el Hijo de Dios y no apuntaban las profecías mesiánicas a una persona, sino a la nación de Israel, muchos de ellos. El versículo 17, por ejemplo, habla del corazón de Dios, cuando dice que Dios manda a su Hijo para salvarnos. Entonces, pero no todos le han recibido. Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Sin embargo, en el versículo 18, ¿no?, es bastante dramática la situación. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si tú rehusas a creer en Cristo, a pesar de la evidencia, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán. Básicamente así. La pregunta no es quién Dios escoge para condenación, sino la pregunta es ¿a quién Dios salva? A todos aquellos que están humildes y quebrantados de corazón, que le dicen sí al Señor, necesito tu salvación. Reconozco que tú eres el Señor, que eres el Mesías. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto por mí en la cruz. Reconozco que yo soy quien debe ir al infierno, pero tú fuiste castigado por mi pecado. Y por eso te entrego mi vida. Eso es lo que hacemos los cristianos. Entonces, aquí no estamos hablando de universalismo, básicamente. Es decir, no todo el mundo es salvo con solo escuchar o creer en Cristo. Debe haber una entrega total a su persona y reconocer nuestra condición de pecador y aceptar su sacrificio. Y vamos ya terminando, hermanos, porque nos queda un poco tiempo.
Leemos desde el versículo 19 al 21. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo estoy repitiendo por énfasis. Y el último versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se haga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en este versículo 19 que acabamos de leer, la condenación, hermanos, no es figurativa, es literal. O sea, Jesús ha venido a salvarnos de un infierno. Quien en el Nuevo Testamento ha hablado más del infierno, ni siquiera han sido los apóstoles, ni los primeros discípulos. Quien habló más del infierno fue Jesús, porque es una realidad espiritual, ¿no? Jesús vino a salvarnos del infierno. Entonces Jesús ha venido a rescatarnos del infierno, de la muerte eterna. Jesús revela que los hombres no vienen a Él porque aman más lo que tienen, aman más lo que hacen, aman más lo que les interesa, ¿no? Y porque saben que seguir a Jesús les va a salir caro. Y esto es importante. O sea, la gente sabe quién es Jesús. Y la gente tiene un concepto de religión generalizada. Saben que ser religioso, entre comillas, es renunciar a los deleites del pecado. Y por eso no vienen a Jesús. Por eso les va a salir caro. Entonces, les va a costar dejar sus pecados. Les va a costar dejar su modo de vida. Les va a costar dejar sus filosofías. Les va a costar dejar sus entretenimientos, etc. El precio es alto. Jesús dijo bien claro, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva al mundo y a la perdición. Entonces, y esto, lamentablemente, esto lo creen las personas porque piensan en la religión de Jesús. Es terrible. O sea, Jesús no es una religión. En vez de pensar en la religión de Jesús, tiene que pensar en la persona de Jesús. Jesús, siendo divino, siendo Dios, se hizo hombre para salvarte de tus pecados. No es una religión lo que predicamos, es una relación estrecha con Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, dice Jesús, el que hace lo malo aborrece la luz. Y esta es otra realidad evidente. Las personas que incluso son buenas, hacen lo malo o porque quieren o porque no les queda otra salida. Entonces, pero incluso, ¿no? El que es bueno y practica la verdad tiene que venir a la luz, que es Cristo, porque no es salvo el hombre por obras. ¿Conoces un montón de personas buenas? Yo conozco un montón de personas buenas que son filántropos y dan mucho dinero a los pobres, para los enfermos y asociaciones de ayuda social, pero no tienen idea de quién es Cristo. Cuando lleguen frente al gran trono blanco en el juicio final, Jesús le va a decir, no te conozco a ti. Yo sé que has hecho muchas cosas bonitas, pero no te conozco. Entonces la salvación no es por obras, ¿no es cierto? Entonces aún una persona que es buena y hace lo bueno tiene que venir a la luz, tiene que venir a Cristo. Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido, es decir, tú y yo. Y esto tenemos que reconocerlo, ¿no? Y solo Él, en Él hay salvación. Entonces, hermanos, como conclusión ya para ir terminando, no se trata de que seamos buenos o malos, ¿no? O sea, todos estamos excluidos, entre comillas, de la presencia santa de Dios, ¿no? Jesús ha venido no a reformar al hombre o a restaurarlo, ¿no? Esa no es la idea del cristianismo, ¿no? La idea del cristianismo es que la persona, básicamente, tiene que morir. O sea, nosotros estamos muertos en Cristo. Pablo dice bien claro, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es el cristianismo. El cristianismo es la muerte del yo, la muerte del ego. Eso es el cristianismo, es la cesación total de tu ser, la rendición total a la persona de Cristo Jesús. Entonces, tanto buenos como malos necesitan a Jesús. Además, al fin y al cabo, podemos entender que el amor que el hombre siente por las tinieblas, por el mundo, prefiriendo a las tinieblas antes que a Dios, básicamente es idolatría. Por eso Jesús decía siempre, oh almas adúlteras. Es interesante esto, tenemos que entenderlo de esta manera. Entonces, para ya hacer el epílogo, ¿no? O sea, podemos ver que Jesús conversa con un fariseo, Nicodemo, y le da toda una disertación en donde Nicodemo estaba más perdido que Atahualpa jugando ajedrez.
y no entendía las palabras de Jesús. Y Jesús le trata de hacer entender, ¿no? Tienes que nacer de nuevo para poder comprender de qué se trata esto, ¿no? Tienes que nacer de nuevo para poder entrar a este reino. Hay un reino, hay un Dios, ¿no es cierto? Y es más, te digo una cosa, esas cosas del reino las ha venido a revelar el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo. Por eso Jesús dice, lo que hemos visto, os testificamos. Prácticamente le estoy diciendo, este que está sentado contigo hablando es el Mesías de Dios. Y Nicodemo no sabemos si lo habrá creído o no, ¿no es cierto? Pero Jesús le habló muy, muy claramente. Entonces podemos ver que Jesús conversa con un fariseo y no lo rechaza por su posición ni por su doctrina, pero le hace ver que las cosas tienen una profundidad que va más allá del mero formalismo religioso. Jesús rompe sus esquemas, pero no lo aniquila, ¿no? Repito, Jesús rompe sus esquemas, pero no lo aniquila a Nicodemo, no lo avergüenza, ¿no? Entonces Nicodemo básicamente regresa, pues yo imagino que habrá regresado cuestionando sus propias convicciones, ¿no es cierto? No sabemos si realmente él se convirtió en un creyente en Cristo como Mesías, pero después de una conversación como esta, de un calibre como esta conversación que tuvo con Jesús, seguro se dio cuenta de que la verdad está más allá de su propia religión. Él se creía un fariseo pues muy, muy, muy santo, muy separado, muy devoto, muy religioso, con una doctrina que cuando conversó con el maestro le desbarató la doctrina. Y le dijo, no es tanto por tu doctrina que vas a ver el reino de Dios, sino por el nuevo nacimiento que yo te ofrezco. Y ese es el amor de Dios. Entonces, estoy seguro que de repente Nicodemo en algún momento pudo entender que Jesús llegó a ser el Mesías, porque Jesús se lo aclaró, ¿no? Jesús le dijo, por si acaso, lo que te estoy diciendo no te lo digo por mí mismo, sino que el Hijo del Hombre, que soy yo, que ha descendido del cielo, es el que te ha venido a revelar estas cosas. Es interesante, hermanos, ver el contexto en el cual las cosas se han dado. Ya con esto terminamos. Estábamos diciendo en la introducción del estudio de Juan que vamos a estudiar el contexto por el cual Jesús dijo lo que dijo. Y vimos también en la introducción del curso, del estudio, que la mayoría de cosas estrechamente relevantes de las palabras de Jesús está a través de las relaciones con personas, conversaciones secretas como esta, o conversaciones en privado como esta. Juan trata de mostrar a un Jesús que es más relacional, que siempre está a un tiro de piedra, que está a la mano, que es accesible. No un maestro que está lejos de las personas. Jesús iba en busca de las personas. Entonces, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes.